Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Hola a todos, buenos días. Es un gusto tenerlos con nosotros una vez más aquí en un nuevo capítulo de Aquí Entre Nos, Radio Universitaria, donde nos encontramos hablando un poco sin filtros y más o menos de todas las cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Porque no sé si les ha pasado que alguna vez han pensado en por qué las decisiones que las tomamos a veces no son pensadas, sino simplemente ocurren al momento. O sea, simplemente nos pasa y ya. ¿Tú qué opinas? De hecho, es una gran pregunta, Matías. Es uno de los temas principales que toca nuestro amigo Ferran Salmiri en su libro. Así que justamente hoy vamos a estar viendo este tipo de emociones que influyen constantemente en nuestra vida y nosotros muchas veces ni las notamos. Esta vendría siendo la alegría, la ira, la tristeza o el miedo. Y estas emociones no solo aparecen como tal, sino que muchas veces influyen en nuestras conductas y en nuestra toma de decisiones. Ok, sí, de hecho sí, es muy real todo este aspecto de lo que hacemos en realidad con nuestra vida. Porque naturalmente yo desde mi persona diría que alguna vez me he enojado con alguien o he sentido miedo y he llegado a tomar decisiones que en ese momento simplemente pasaron y después me hicieron reflexionar y dije, ¿por qué hice esto a pesar de que estaba mal? Porque, como ya decimos, nuestro autor prácticamente dice que a pesar de que nosotros sí somos seres racionales, es algo más allá porque seguimos siendo profundamente emocionales. De hecho, Matías, esa es una de las ideas que más impacta de este libro, y es que el autor menciona que nosotros vivimos en una especie de prehistoria emocional. Esto se refiere a que nosotros tecnológicamente hemos avanzado mucho, y eso es innegable, pero en cuanto a las emociones y cómo nosotros actuamos frente a las situaciones que nos hacen sentir miedo o ira, pues podemos ver que no hemos cambiado mucho referente a los primeros humanos o a la historia de la humanidad en sí. De hecho, y no se han preguntado si eso alguna vez va a tener consecuencias en nuestra vida. Prácticamente todos estos hábitos que nosotros tenemos hasta el día de hoy no es que los creamos recién o que simplemente un día pasó y ya. Estos hábitos se vienen desde mucho antes. Estos hábitos vienen desde que nacemos hasta actualmente donde estemos viviendo o como estemos viviendo, porque prácticamente todos estos son hábitos que se crean con nuestra familia, con lo que hacemos, con lo que nos implantan el miedo. Y aún así no nos seguimos preguntando si a lo mejor esto es algo útil o simplemente ya nos lo sirve y estamos ahí porque sí. Y todo eso se puede explicar desde la psicología, viendo cómo funcionan nuestras emociones básicas. De hecho, desde la postura científica y la literatura de Ferran Salmuri, él nos explica que las emociones no son un problema en sí mismo. De hecho, vienen a ser sistemas que nos permiten adaptarnos y responder al entorno. Exacto. Y si nos damos cuenta en términos generales, podemos hablar que todo esto del miedo, la ira, la tristeza, la alegría, en términos de DSM-5TR, que significa que no clasifica con todo esto, sino que nos reconoce en nuestra vida cotidiana y en lo largo de nuestro diario vivir. Y eso lo podemos notar, por ejemplo, el miedo aparece ante la respuesta de una amenaza, o la ira aparece cuando llegamos a sentir injusticias o frustraciones ante cosas que nos salen mal o personas que no respetan nuestro espacio o decisiones. La tristeza surge ante pérdidas o decepciones y muchas veces la alegría aparece cuando percibimos bienestar o logro. Pero es que el problema, Alex, no sé si te has dado cuenta, no es sentir estas emociones. Yo creo que es más el hecho de que pensamos que es más importante reaccionar al momento y luego metemos esta excusa de, oye, yo reaccioné así porque estaba así, yo reaccioné así porque estaba triste, yo me puse a llorar porque estaba triste, yo le pegué a esa persona porque estaba enojado. Y en realidad no es algo consciente que estemos haciendo y te la doy válida, sí es verdad, no es algo muy consciente que digamos. Pero de cierta manera, desde un grado psicológico y desde un grado donde podemos darnos cuenta de más cosas,
También está este punto de saber controlarnos en estos aspectos, saber decir, a ver, hay estas técnicas para yo controlar un poco más y poder relajarme y poder estar con la gente alrededor sin tener ninguno de estos problemas. Bueno, la razón por la que hay personas que precisamente sí logran hacer lo que tú dices se debe muchas veces a los factores en los que han crecido o lo que han formado sus experiencias. Por ejemplo, cuando se estresan mucho o vivir en situaciones o zonas en las que se invalidan lo que sienten, muchas veces llevan a que estas emociones sean reprimidas y vuelvan a actuar por impulso, mientras que otras personas que han crecido con apoyo familiar o con gente que han estado ahí para las distintas adversidades que han sentido, pueden llegar a hacer precisamente lo que tú dices, a gestionar sus emociones y a controlarlas de mejor manera. O sea, claro, pero a ver, si nos ponemos a pensar también desde ese punto que tú me estás diciendo ahorita, también estamos en el hecho de que les afecta también esto de la familia, ¿verdad? O sea, que el estrés sí llega a ser parte emocional de las personas, porque en realidad todas las personas vivimos con estrés, ¿no? Por algún punto que nos pasó, por algo que está pasando, por exámenes, por un montón de cosas vivimos estresados. Pero también nos damos cuenta que este estrés se puede regular y puede ser mejor si tenemos familia en quien apoyarnos o tenemos gente en quien apoyarnos. Y es lo que tú dices, justo esto del contexto, ¿no? Social familiar, que si no encontramos a nadie, prácticamente lo más probable es que jamás controlemos estas emociones y jamás podamos estudiarlas a fondo para decir si me está pasando esto y simplemente las dejamos pasar. Bueno, ese es el punto del libro, de cómo vamos a aprender a controlar nuestras emociones. Y es que, si bien esos factores influyen mucho, no es que las personas que no hayan tenido esas oportunidades ya no puedan controlarse. La inteligencia emocional, se aprende, no se nace. Y justamente hay otro punto en el que se suele confundir la gente y es pensar que el controlar las emociones es dejar de sentir y eso no, porque todas las personas, se controlen o no, sienten. Entonces hay que tener en cuenta que eso es un mito y que realmente controlar las emociones significa sentirlas, entenderlas y gestionarlas, más no dejar de sentir. A ver, y si te pongo un caso y más o menos me vas explicando cómo funciona todo esto de regular estas emociones. Por ejemplo, pongamos en tal caso que tú o yo, un estudiante cualquiera, tiene un examen, pero es un examen de supletorio de aquí de la universidad. Y tiene este miedo de fallar y naturalmente suele pasar lo que a veces no estudian por este miedo o incluso llegan a no presentarse. Y hay mucha gente que dice, no, es que eres un irresponsable porque a pesar de que sí puede que falles o repitas, naturalmente deberías haberte presentado o deberías haber estudiado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hacen esto y por qué no logran regularizar esta emoción? Porque justamente es lo que habla el libro, está fallando su inteligencia emocional. El miedo es natural y ese sentimiento es muy normal. Las personas, por más que lo critiquen y digan que es falta de responsabilidad, están olvidándose que son humanos como ellos y cada quien reacciona de distinta manera. Lo que pasa es que en esta persona su miedo está tomando el control de sus acciones, está permitiéndole tomar las decisiones equivocadas en lugar de hacerle pensar y llevarle por un buen camino. No es responsabilidad, es una respuesta que está desregulada y debería trabajarse. Eso es lo que pasa en este caso. Ok, sí está muy bien esa explicación, de hecho, y también me gustaría saber, por ejemplo, cuando no consiguen resultados, por ejemplo, entre una madre y un hijo. ¿Qué pasa entre una madre y un hijo? Por ejemplo, si la madre se enoja diariamente con un hijo, yo qué sé, por dejar ropa botada, por dejar platos sucios, por no recoger platos, por no limpiar, por no barrer, etcétera, etcétera, un montón de cosas por las que una madre se puede enojar. ¿Qué pasaría en este caso si la madre repite el mismo patrón y se mantiene repitiendo el mismo patrón? Esa es una pregunta muy difícil de responder, pero en cuanto a este punto de la mala regulación de emociones, podemos llegar a plantear un razonamiento. Y es que como tú dices, siempre pasa lo mismo y siempre se mantiene ese resultado, entonces, ¿por qué sigue comportándose así? ¿Por qué sigue respondiendo ante eso a pesar de tener el mismo resultado? Entonces, eso se podría decir que es por la mala regulación de emociones. No está viendo la razón y no está viendo que eso no le lleva a nada y no va a obtener resultados. Sin embargo, se deja ganar por la ira y eso hace que siga reaccionando de la misma manera. O sea, se podría decir que prácticamente nosotros somos esclavos de nuestras emociones, que somos las personas que más se dejan guiar de estas, que más se dejan controlar. Y a pesar de que a veces sí nos han ofrecido ayuda, sí hemos encontrado ayuda, preferimos simplemente
no aceptar esa ayuda y seguir siendo esclavos de estas emociones, seguir con todos estos procesos malos de nosotros, porque prácticamente todo esto se puede regular, ¿no? Todo esto son cosas que naturalmente si las aprendes a controlar y tienes una inteligencia emocional muy alta, es muy fácil encontrar muchas cosas en esta vida. Sí, pero es muy difícil. Por más que tú digas que se puede, no es fácil. Y por eso es que muchas personas siguen en ese punto. Y ese es el mensaje central del libro, que nosotros deberíamos trabajar para poder llegar a tener un buen control de emociones. Necesitamos regularnos, necesitamos entender nuestras emociones. Y recalcando lo que dije hace rato, no dejar de sentirlas, porque eso no es regulación. Debemos poner la razón ante las emociones y aún así sintiendo, llegar a escoger la mejor decisión posible en las diversas dificultades en lugar de dejarnos llevar por esas emociones. De hecho, y yo sí había leído algo acerca de eso de Salmuri, que decía que prácticamente los seres humanos, a pesar de que nuestro objetivo es sobrevivir, también buscamos satisfacer todas nuestras necesidades, buscamos estar felices, buscamos tener unas emociones muy altas en todos nuestros aspectos. Es decir, que prácticamente nosotros buscamos más que nada un bienestar emocional. ¿A qué nos referimos con ese bienestar emocional? Con que, bueno, como vimos que la ira y el miedo, la tristeza, nos hacen tomar decisiones equivocadas, la alegría, en cambio, es la emoción por excelencia, por así decirlo. Todos buscamos felicidad. Entonces, referente al bienestar emocional, nosotros muchas veces, incluyendo para sentir la alegría, llegamos a tomar malas decisiones. Nosotros anteponemos nuestro bienestar ante cualquier otra cosa y elegimos lo que nos hace sentir bien a nosotros sin pensar en los demás. Pero bueno, en cuanto al bienestar emocional, respondiendo a tu pregunta, es el hecho de buscar la felicidad, es el hecho de no sentirte triste, de dejar todas esas emociones de lado, no para no controlarlas, no para no sentirlas, sino para poder sentirte bien, sino para poder sentirte que está todo controlado, que está todo bien y que todo está actuando a tu favor. Y por eso es que naturalmente, por ejemplo, cuando una persona siente miedo, siente ese pánico de hacer algo que le va a salir mal, tiende a fracasar más que una persona que naturalmente está feliz, que dice, por ejemplo, yo sé que esto me puede salir mal, pero lo voy a intentar a pesar y lo voy a dar. Pero una persona que tiene miedo a fracasar suele fallar mucho más que una persona obviamente que intenta controlar y regular todas estas emociones. También, ¿por qué suele pasar eso? Justamente es lo que dice Fernand Salmurri, es que nosotros nos estamos dejando llevar por el miedo. Entonces, sí, el miedo es bueno, el miedo nos ha llevado a protegernos de diversas amenazas y eso es lo que le permitió a todos nuestros antepasados sobrevivir. Pero en la sociedad actual hay muchas cosas a las que no deberíamos tener miedo, pero nuestro cerebro busca ese sentimiento de amenaza. Y referente al bienestar emocional que buscamos, si hay cosas que a nosotros nos pueden llegar a hacer sentir que no tenemos ese bienestar, llegamos a sentir miedo, referente al fracaso, referente al rechazo. Entonces lo que dice Fernán es que el miedo en sí es bueno, pero si dejamos que nos domine, si vivimos constantemente con miedo, nos vamos a ver limitados. Entonces eso es lo que te podría decir referente a eso. Y cabe recalcar que la neurociencia nos ha dicho prácticamente que nuestro cerebro es plástico y de ahí nos llevamos también la palabra y el concepto de plasticidad neuronal, que prácticamente nos dice que nuestro cerebro se puede modificar en base a nuestras experiencias, en base a nuestras emociones y va creando nuevas situaciones para nosotros poder resolver todos estos problemas. ¿Cómo funciona también un poquito de esto de la plasticidad neuronal en base a las emociones? Bueno, es que mientras nosotros sentimos, podemos ir cambiando nuestras diferentes emociones. Por ejemplo, una respuesta que tuvimos ante una situación de ira que nos llevó por mal camino, nos hace aprender que esa manera de llevar las cosas no es la correcta. Y la plasticidad neuronal funciona modificando lo que nosotros teníamos en concepto de cómo debemos responder ante esas situaciones. Eso nos permite que en futuras situaciones similares o en las que lleguemos a sentir lo mismo, podamos reaccionar de distinta manera, podamos llegar a controlarnos. Entonces, de hecho, la plasticidad neuronal nos ayuda mucho en el tema de regulación. Mientras nosotros tenemos o estamos conscientes de los fracasos ante una mala reacción o de los beneficios ante una buena reacción, nos permite ir modificando esas conexiones neuronales y poder reaccionar de mejor manera cada vez. De hecho, si no mal recuerdo, este es uno de los puntos más esenciales del libro. Es decir, el hecho de nosotros poder cambiar, de poder regularnos,
de poder obtener todo lo que nosotros deseamos junto al bienestar emocional. Prácticamente es de los temas principales de este libro. Es el que nos ayuda a organizar todas nuestras ideas y ver qué son las opciones que tenemos para poder lograr este bienestar. Bueno, y después de entender cómo funcionan nuestras emociones, también podemos hablar del mensaje que nos deja muy claro Ferran Salmuri, y es que nosotros no nacemos con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se aprende y deberíamos aprenderla. ¿Cómo la aprendemos? Reaccionando ante los errores, teniendo en cuenta esos errores y intentar o estar conscientes de no volver a cometerlos. Porque fracasar no significa que lo hayamos perdido todo. Significa una nueva oportunidad y una manera de darnos cuenta qué es lo que nos lleva por un buen camino o por una mala reacción y un mal manejo de emociones. Y cabe recalcar que el autor en realidad también nos dice que a lo mejor al momento que tenemos un problema muy grande, nosotros buscamos el hecho de, ay no, es que esto nos está complicando la vida, lo ignoro y simplemente lo dejo. Y en vez de solucionar ese problema, lo voy acarreando y sigue en mi vida a lo largo de toda esta. Y es como que bastante pesado para lo largo del camino. Y cuando en realidad lo logras resolver, te das cuenta que no era como pensabas o que no era tan grande el problema para no resolverlo ese momento. Simplemente era parte del camino, era parte de nosotros seguir con nuestra vida y prácticamente intentar resolver desde otros puntos, porque a lo mejor al momento que nosotros veíamos ese problema como algo grande, era más ese hecho de que no teníamos otro punto de vista, no teníamos otra perspectiva de cómo lo podemos resolver. Y una vez que avanzamos, vamos conociendo más cosas, más situaciones, vamos resolviendo más dudas en nosotros, vamos aprendiendo todas estas cosas. Y en ese entonces es que nos damos cuenta realmente que ese problema se pudo resolver de un montón de maneras más que de las que naturalmente solo pensábamos. Me quedo con algo de lo que dijiste que fue muy importante, y es que en muchas situaciones nosotros llegamos a ignorar esas emociones, y eso es algo que no debemos hacer. Nosotros, al momento de sentir emociones, ya sea ansiedad, ira o incluso celos, esas emociones que nos hacen actuar muy impulsivamente, nosotros no debemos ignorar esas emociones. Nosotros debemos identificarlas, calmarnos, respirar y de ahí expresar lo que sentimos. Muchas veces no lo hacemos por el miedo al conflicto, de hecho, o sino porque pensamos que no se va a solucionar nada, pero es una de las mejores maneras que tenemos para evitar actuar por impulso y aprender a controlar nuestras emociones. No ignorarlas, sino respirar, entenderlas, identificarlas, calmarnos y responder expresando lo que nosotros sentimos en ese momento. De hecho, y si no mal recuerdo, la portada del libro o el libro en sí se llama La Ley del Mínimo Esfuerzo. Y no sé si les ha pasado, porque por lo general yo siento que a todo el mundo nos pasa alguna vez y como digo, si no aprendemos a controlar esto es medio complicado. Pero nuestro cerebro se acostumbra a lo fácil. Por ejemplo, cuando queremos ganar un hábito, cuando queremos tener un hábito, por ejemplo, ir al gimnasio, ir a correr, comer saludable, entrenar, etcétera, un montón de cosas de hábitos buenos, nuestro cerebro procesa y dice, no, esto me está costando más esfuerzo del que yo tengo cuando estoy acostado en una cama, cuando yo estoy relajado, cuando puedo estar comiendo frituras, cuando puedo estar viendo una serie de televisión. Y nuestro cerebro se acostumbra tanto a eso que prácticamente siempre va a buscar esa comunidad. Y por eso es que la gente naturalmente, la que tiene más este bienestar emocional y tiene toda esta satisfacción, prácticamente es gente que a pesar de que le cuesta hacer todas estas cosas, a pesar de que le cuesta levantarse en una mañana muy fría, a pesar de que le cuesta salir a correr, a pesar de que le cuesta comer saludable, a pesar de que le cuesta ir a entrenar, prácticamente son gente que busca esa disciplina y dice, sabes, yo me voy a esforzar al máximo para que todo esto me vaya bien a mí. Porque naturalmente lo que nosotros buscamos no es que a lo mejor a todo el mundo le vaya bien, sino el bienestar de nosotros mismos, el bienestar de a nosotros nos está yendo bien, y si a mí me va bien, al resto del mundo también le puede ir bien, porque también soy muy fanático de estas frases de lo que tú emanas también recibe el resto del mundo, las emociones que tú sientes también las siente el resto del mundo, y si tú estás feliz, el resto del mundo también puede estar feliz a tu alrededor, siempre y cuando también sea gente bien emocionalmente, con un bienestar bueno. Porque también no está bien rodearse, yo creo, de esta gente que naturalmente lo que busca es verte más abajo. Que cuando tú estás bien, ellos buscan hacerte caer o buscan decirte, oye, estás haciendo esto mal. Oye, ¿por qué haces esto? Si tranquilamente puedes estar acostado en tu cama, ¿por qué haces esto? Mejor ven, vamos a hacer tal cosa. Cosas que naturalmente no te van a ayudar en tu bienestar o no te van a funcionar en tu vida. Bueno, quizás muchas de esas cosas en ese momento sí nos hacen sentir bien, pero después nos vamos a sentir vacíos, porque ese bienestar es temporal.
Y si van de malos hábitos es mucho peor, porque eso te engaña y eso te hace buscar esa felicidad pensando que no la puedes encontrar en otros sitios. Ese tipo de gente también, como tú lo dijiste, no conviene llevarnos, a pesar de que nos hagan sentir bien. Y eso es lo engañoso, porque tú aquí te lo vendes como que no debemos hacer eso y no te lo llevan, no te ayudan en un bienestar. Pero en el momento en el que nosotros estamos en situaciones así, llegamos a pensar que sí. Y por eso nos mantenemos, por eso seguimos y seguimos y seguimos. A pesar de que cuando ya no estemos en esa situación, nosotros dejemos de sentir eso. Pero en el momento en el que nos vuelven a ofrecer, o nosotros mismos llegamos a ofrecer esas oportunidades por el hecho de buscar ese bienestar. Entonces, es justamente lo que tú dices, no deberíamos tener ese tipo de personas cerca, más que no llevarnos o no juntarnos, no seguir ese ejemplo que ellos nos tratan de dar. Y también referente a los buenos hábitos, eso te ayuda mucho. Como tú dijiste, es muy difícil mantenerlos. Mucha gente prefiere el menor esfuerzo posible y no hacer ejercicio, salir o leer un libro, por ejemplo. Pero cuando tú ves que lo estás haciendo, cuando tú ves que estás funcionando, cuando tú ves que estás aprendiendo, adquiriendo muchas habilidades, te sientes bien. Y eso es un verdadero bienestar emocional, es a largo plazo y no te hace sentir mal. Entonces, para este tipo de hábitos, nos conviene trabajar capacidades como la resiliencia, como el optimismo y referente a lo social, el humor también nos puede ayudar muchísimo y la creatividad también es muy importante y no solo referente a ser bueno pintando, sino ya sea en música o en la capacidad de crear planificaciones con amigos. La creatividad se puede encontrar en muchos lados y todas estas capacidades nos ayudan a mantener un mejor bienestar, nos ayudan a afrontar los problemas en la vida, aunque no los desaparezcan, nos ayudan a encontrar la mejor solución posible y a mantenernos enfocados por un buen camino. De hecho, me voy a quedar con dos cosas de las que dijiste que me parecen muy interesantes. La primera, la de leer un libro. Leer un libro es de las cosas más difíciles, aunque no los parezca. Porque naturalmente a mí me ha pasado antes de yo leer también, porque antes yo odiaba leer con toda mi vida. Y era una de las cosas más complicadas que se me hacía, porque naturalmente tú coges un libro que te interesa y dices, ¿sabes qué? Sí, lo voy a leer. Comienzas primera, segunda, tercera, llegas hasta la página 10. Dices, ya, leí por hoy 10 páginas, mañana leo 10. Y al día siguiente lo cumples, pero al tercer día lo dejas de hacer porque ya no te entretuvo. Buscas algo más satisfactorio, algo más momentáneo y más rápido. Algo que simplemente te eleve la dopamina que tú estás sintiendo o te eleve todos estos niveles de cortisol que son lo que te hacen sentir bien naturalmente. Entonces, al menos si alguna vez van a intentar hacer un hábito, comiencen leyendo un libro. Y les prometo que va a ser lo más difícil del mundo para ustedes. Porque naturalmente si no tenemos estos hábitos, y mucho menos eso de querer leer algo de verdad, sintiendo que queremos acabar ese libro, va a ser de lo más complicado en nuestra vida. Va a ser de los hábitos más difíciles y nos va a acabar estresando el hecho de decir, ay, quiero acabar de leer, pero me aburre leer. Entonces ese es uno de los mejores hábitos que podemos encontrar para comenzar a tener todos estos hábitos. La segunda cosa es que es verdad, y de hecho yo creo que en mi aspecto general me ha pasado eso de que buscas momentáneamente lo que te da felicidad. Buscas momentáneamente lo que te haga feliz ese rato, pero naturalmente cuando llega la noche, por ejemplo, cuando llegan días donde ya no puedes hacer eso, te sientes vacío, te sientes triste y dices, chuta, o sea, quiero hacer algo de esto porque no me siento bien, no me siento contento, no siento que estoy haciendo nada con mi vida. Y naturalmente son cosas que pasan muy a común vivir de toda la gente. Hay mucha gente aquí en la universidad que a lo mejor hace eso todos los días y al día siguiente cuando no lo hace simplemente se siente triste o ya no tiene ganas de hacer nada. Y son cosas que son muy momentáneas naturalmente y ese momento, como tú dices, te hacen sentir muy bien. Pero después, qué horrible la sensación, ¿no? De sentirse vacío, de sentirse solo, sentir que nadie está a tu alrededor, sentirse que es algo feo de tu vida. Bueno, por eso es importante las relaciones personales, como te dije. Así como hay personas malas, también hay personas buenas que te llevan por hábitos correctos o simplemente te protegen de irte por malos caminos. Y justamente, referente a las personas que nos rodean, es un punto muy importante que también menciona nuestro autor. Y es que la empatía tiene un papel fundamental en cuanto a el aprendizaje emocional, ya que nosotros ponernos en los zapatos del otro nos hace llegar a pensar
¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en esa situación? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? ¿Cómo nosotros deberíamos reaccionar? Porque la empatía también no solo se refiere a nosotros ponernos en el zapato de alguien que está triste, sino de alguien que está enojado o de alguien que está feliz. Y si nosotros vemos que por esa emoción está actuando de manera incorrecta, nosotros podemos llegar a aprender cómo nosotros deberíamos actuar o qué es lo que está haciendo mal para nosotros no cometer ese error. Igualmente, cuando alguien se sienta triste, nosotros podemos llegar a sentir el porqué y llegar a pensar en una ayuda que le podamos ofrecer para que deje de sentirse así y así poder ayudarle a gestionar mejor su emoción, y nosotros mismos estaríamos agarrando un gran aprendizaje referente a nuestro aprendizaje emocional. Claro, y según Salmuris, también decía que prácticamente el hablar de nuestras emociones y el también contar con el resto de personas que a lo mejor sientan esta empatía y simpatía porque han pasado cosas o situaciones por las que nosotros también estamos viviendo ese momento, nos ayuda a liberarnos full, nos ayuda a controlar mejor estas emociones, porque de cierta manera ellos nos dicen, ¿sabes qué? Yo también pasé por lo mismo, me siento así, me siento mal, me siento feliz, después de esto hice esto para que me ayudara. Entonces, naturalmente son cosas que tú dices, ok, si él hizo esto también me puede ayudar a mí. Son cosas que tú dices, lo voy a intentar a ver cómo me funciona a mí. Y son cosas que te terminan funcionando. Al fin y al cabo son cosas muy buenas que te terminan funcionando. Y ya, como tú dices, no son cosas momentáneas, son cosas que naturalmente te ayudan para toda la vida de aquí en adelante cada que te sientas así. Bueno, también quisiera recordarles que nosotros podemos ayudar si alguno de ustedes se está sintiendo así. Y es que muchas veces las emociones afectan nuestra vida diaria, nos hacen tomar malas decisiones y llegamos a pensar que no hay salvación o que no hay esperanza. Y en esos momentos muchas veces se debe a que nos aislamos, a que pensamos que estamos mejor solos, a que pensamos que compartir nuestras emociones no nos va a llevar a ningún lado. Y eso es un grave error. En este tipo de casos, una decisión muy inteligente es llegar a pedir ayuda. Y si alguien no sabe a quién pedir ayuda, les quiero recordar que aquí en la universidad contamos con espacios de bienestar. Contamos con espacios que les pueden ayudar a todos ustedes, diversos espacios, bienestar universitario y muchos más que les pueden ayudar en este tema. Entonces es muy importante que recuerden eso, que ustedes no están solos, por más que piensen que no tengan amigos o que su familia no los apoya, hay muchas otras opciones que pueden encontrar para pedir ayuda, pero nunca se queden callados. Bueno, ya llegando más o menos al final de toda nuestra explicación sobre estas emociones, también cabe recalcar que naturalmente no tenemos que quedarnos vacíos, como dice aquí mi compañero Alex, sino quedémonos con una reflexión sencilla. Prácticamente que es muy importante que las emociones no son nuestras enemigas, nunca van a ser nuestras enemigas. Estas simplemente nos van a ayudar a comprender lo que nosotros sentimos, nos van a ayudar a comprender qué estamos viviendo y nos van a ayudar también a simpatizar con el resto de gente, a tener empatía con el resto de gente. Las emociones no son malas, simplemente son estos impulsos que nos generan ciertos problemas o ciertas situaciones si no lo sabemos manejar. Bien, y no quiero que piensen que estos consejos son para ser la persona perfecta, porque no, somos humanos y jamás vamos a ser perfectos, pero nos van a ayudar a tomar decisiones, así que todos estos consejos de fortalecer lo que pensamos, de mejorar nuestras relaciones, de practicar la empatía y de gestionar nuestras emociones, es para que nosotros sintamos un bienestar con nosotros mismos, tomemos las decisiones correctas y cada vez sintamos que crecemos como personas, no para ser perfectos, no para agradarles a todos, sino por uno mismo y por el bienestar propio. Claro, y como tú mismo dices, tenemos que no simplemente quedarnos las cosas con nosotros mismos. Tenemos que buscar ayuda en más gente, tenemos que buscar en cómo regular todas estas nuestras emociones prácticamente. Y una de las frases más como directas del libro es que somos distintos, pero naturalmente seguimos siendo los mismos perros con un mismo collar. ¿Y a qué nos referimos también con esta frase? Prácticamente también nos damos cuenta que a pesar de que todos pensamos diferentes, todos estamos siendo encapsulados y todos estamos siendo encadenados por el mismo hecho de nuestras emociones. Sí, justamente esa es una de las frases que resume muy bien el libro de Salmurri. Y como tú dijiste, todos somos diferentes, todos pasamos por distintas experiencias, todos tenemos distintos casos, distintos hechos que contar.
pero sin embargo todos respondemos ante mismas necesidades, todos queremos sentirnos queridos, todos queremos sentirnos aceptados o valorados, todos buscamos ese bienestar emocional del que tanto hemos estado hablando. Y a eso se refiere esta frase de somos distintos perros con el mismo collar. Es que todos tenemos historias diferentes, todos tenemos problemas muy distintos, pero todos buscamos lo mismo referente a nuestro bienestar y nuestra salud mental. Claro. Y bueno, para terminar, quisiera decir que nunca están solos, nunca van a estar solos, siempre van a tener a alguien en quien confiar. Y aunque no parezca, en realidad siempre hay una persona más cerca de ustedes de lo que parece. Siempre hay una persona que está más atenta de ustedes de lo que parece y siempre va a haber una persona que va a estar con ustedes en todo momento. Y eso, mis queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este podcast de Aquí Entre Nos. Espero que a partir de hoy se den cuenta que en realidad el pensar antes de actuar también es sentir todas estas emociones. Hasta la próxima. Chao. Aquí termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo. Bye bye.